¿Cuál fue el mayor error que cometió alguien nuevo en su trabajo? No pudo encontrar la abertura de una bolsa de basura, así que usó unas tijeras para hacer la suya propia. Qué sorpresa fue cuando saqué la bolsa y el contenido permaneció en el contenedor mientras la bolsa estaba en mis manos. En otros comentarios de esta conversación, comprendo cómo se produjo el error. Sin embargo, en este caso, realmente no tengo idea de cómo pudo parecer una buena opción. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Solía trabajar para Geek Squad. Un chico nuevo se confundió y volvió a formatear la computadora equivocada. Es comprensible que el cliente estuviera enojado. La tienda terminó teniendo que pagar un par de miles de dólares para que un servicio profesional de recuperación de datos recuperara sus datos. No soy un experto en computadoras, pero ¿cuál es el proceso para recuperar datos después de que se ha reformateado un dispositivo? Actualización, he recibido suficiente información. No es necesario seguir enviando mensajes. Bueno, primero llegaron tarde el primer día. Después de eso, después de aproximadamente una hora, preguntaron cómo abrir el programa que dijeron que dominaban, lo cual era necesario para su trabajo. Es curioso cómo a veces la gente habla mucho de sus habilidades, pero en la práctica es diferente. Recuerdo una vez que un amigo llegó tarde a una presentación importante y luego se quedó atascado con el software que se suponía debía dominar. Fue un momento incómodo, pero al final nos reímos de ello. A veces, lo mejor es tomarlo con calma y aprender sobre la marcha. No se molestan en capacitar a nadie que envían a lavar platos en mi trabajo. Simplemente los arrojan al hoyo y les dicen que hagan el trabajo. A veces eso conduce a fallas catastróficas relacionadas con qué diablos hago. Una cosa que nunca se explica es que se supone que debes cambiar el agua de la lavadora para que los platos salgan realmente limpios, porque la máquina reutiliza la misma agua una y otra vez. Un cocinero fue enviado al hoyo en mi día libre. Nunca cambié el agua una vez. A las 8 de la noche los platos blancos salían del color de la mantequilla y salpicados de ceniza. En lugar de darse cuenta de que algo andaba mal y preguntar cómo solucionarlo, empezó a limpiar cada plato individual con un trapo para que la baba no fuera tan obvia. Luego los envió para que la gente comiera de ellos. El departamento de salud habría tenido un ataque de nervios si se enteraran de eso. Sé que lo hice. Es necesario que todos estemos en el mismo lugar de trabajo. Hay un lavaplatos que sabe exactamente cómo operar la máquina, y es admirable que se encargue de sacar a algunas personas de la trinchera y reemplazar el agua de vez en cuando. Frecuentemente, los recién llegados no comprenden por qué este hombre corpulento les grita en español, lo que provoca situaciones tensas. Un chico nuevo me llamó para pedir soporte técnico. No le gustó la respuesta que le di, así que me insultó y luego colgó el teléfono de golpe. Trabajamos para diferentes departamentos en una empresa global. No sé dónde pensó que me encontraba, pero los 10 pasos que me llevaron directamente a su escritorio debieron ser un gran shock. Vaya, ¿cuál es el desenlace de la historia? ¿Lograste que pareciera ingenuo mientras resolvías todo rápidamente, o se desató una pelea al estilo de DBZ? Trabajo en ti. Tuvimos un tipo en septiembre del año pasado que se negó con vehemencia a buscar algo. Era un tipo mayor y testarudo que creía saberlo todo. El director ejecutivo de uno de nuestros clientes tenía un iMac en su oficina que no arrancaba en absoluto. El chico nuevo fue enviado e inmediatamente lo declaró fugar. El tipo confió en su criterio y compró un iMac completamente nuevo. No recuerdo el problema, pero fue una solución de 20 minutos en modo seguro cuando trajo el iMac a nuestra oficina. Su excusa fue: no pensé que las Mac pudieran hacer eso. Perdimos a ese cliente y despidieron a Dave. En el ámbito de la tecnología, hay personas que pueden ser reacias a buscar información por sí mismas. En una ocasión, había alguien que durante un periodo específico del año pasado se negaba radicalmente a investigar. Sin embargo, muchas tareas relacionadas con la tecnología pueden ser realizadas mediante simples búsquedas en Internet, incluso sin una formación formal en el área.
La curiosidad y la determinación pueden ser herramientas poderosas. Solía trabajar como encargado de una estación de servicio y había un chico nuevo en el trabajo que se quedó dormido en el mostrador. Una mujer más grande, cliente, se paró frente al mostrador y golpeó el mostrador. Se despertó sobresaltado y exclamó: «Tú, mujer gorda, me asustaste». No hace falta decir que se quejó mucho con el jefe. Era una vez un compañero de trabajo que se quedó dormido en el mostrador. Una cliente lo despertó al golpear la mesa y él le dijo: «Tú, mujer gorda, me asustaste». Obviamente, ella se quejó con el jefe. Fue un momento incómodo para todos, pero al final solo quedó como una anécdota más del trabajo. La gente a veces no piensa antes de hablar. En el turno de noche en un pequeño hospital psiquiátrico, un chico nuevo quiere ver películas en las computadoras de la estación de enfermería, pero no puede hacerlo con el sistema operativo del hospital. Entonces decide intentar instalar Linux. Falla y la computadora no arranca con nada. No se lo cuenta a nadie. No lo despidieron, pero no se le permitió entrar a una habitación donde había una computadora, que estaba en cualquier lugar excepto en un pasillo. Así que tuvo que trabajar en turnos de noche exclusivamente en los pasillos. No comprendo cómo hay personas que creen que es aceptable simplemente instalar un sistema operativo diferente en una computadora de trabajo. Esa decisión parece carecer de sentido, ya que puede generar problemas de compatibilidad y afectar el rendimiento en tareas importantes. Es fundamental considerar las implicaciones antes de realizar cambios en dispositivos destinados a la productividad. La elección del sistema operativo no debe tomarse a la ligera. Tuvimos un chico de 17 años que vino para realizar algunas prácticas laborales en nuestra empresa de ingeniería. Esa semana también tuvimos un titular relativamente nuevo que llegó a nuestro equipo desde otra oficina con la esperanza de mudarse a la ciudad. Entonces, nuestro nuevo titular le pidió al chico de 17 años que preparara algunas fotocopias para una reunión importante que tenía esa tarde y necesitaba desesperadamente algunos dibujos. Al pobre niño no le dijeron qué hacer y terminó rompiendo la máquina hasta el punto que necesitábamos una llamada para arreglarla. El chico nuevo perdió la cabeza y comenzó a maldecir al pobre niño llamándolo un pedazo de mierda inútil. Todos podían. Escuche al otro lado de la oficina desde la sala de fotocopias. Nuestro director escuchó y vino a investigar. Era el hijo del director en colocación. El nuevo desapareció bastante rápido. Para ser justos, si nos referimos a una fotocopiadora común, dañarla hasta el punto de necesitar la intervención de un técnico es una habilidad. Hizo un cambio de llantas y las volvió a colocar, pero solo apretó las tuercas unas cuantas veces con la mano sin apretar. Luego se supone que deben asegurarse con un par de torsión a cualquier configuración. Pero se olvidó de hacer eso, por lo que el cliente estaba conduciendo por la carretera cuando finalmente se soltaron y los neumáticos simplemente salieron volando. Sí. Sí. Yeah. Esto ocurrió en 2 ocasiones en mi lugar de trabajo, mismo individuo en ambas. La situación se presentó en un concesionario de Benz, cuando las ruedas se desprendieron en la entrada del área de servicio, justo donde están los clientes. Como era de esperar, la persona fue despedida, y ahora se requiere obtener la firma de un testigo para cada coche, confirmando que se verificó correctamente el apriete de las tuercas. Un tipo nuevo dejó la puerta de un congelador abierta durante la noche y arruinó comida por valor de miles de dólares. El jefe le hizo caso omiso y le dio un sermón al tipo y le dijo que no lo volviera a hacer. Lamentablemente, la mayor parte del resto del personal lo intimidó hasta que renunció una semana después. Así es como deberían desarrollarse las situaciones, al menos la primera parte. Se cometió un error, no hubo daños ni pérdidas, por lo que solo queda recibir una reprimenda y aprender a evitarlo en el futuro. No hay motivo para tomar decisiones drásticas por algo así. Trabajé en una planta de moldeo por inyección. Guy estaba cambiando un molde y olvidó el paso 2. Soltó el molde de la máquina. Levantó la grúa, escuchó un fuerte estrépito y se dio cuenta de que había sacado 2 de los anclajes de la prensa del suelo. Eso suena a un día complicado en la planta. A veces, pequeños errores pueden causar grandes problemas. Seguramente fue una lección para todos sobre la importancia de seguir los procedimientos. No me imagino lo que sintió al escuchar ese estruendo. Trabajar con maquinaria pesada siempre lleva riesgos si no se presta atención. Espero que no haya habido daños mayores ni lesiones. Al final, podemos aprender de estos errores. Alguien que conozco, no podría haber sido yo, trabajó en el comercio minorista y accidentalmente puso su caja registradora en modo de capacitación, donde funciona normalmente, pero cuando realiza una transacción, en realidad no se le cobra la tarjeta de nadie.
Se licitaron alrededor de 6 o 7 transacciones como esta. Costó miles de dólares y literalmente no hubo repercusiones. Excepto que los jefes le dijeron que no lo volviera a hacer. Eso no es nada, deseché todos los cupones durante las 2 primeras semanas porque no recibí la capacitación necesaria. Trabajé en un parque de playa en la universidad. Tuvimos un nuevo empleado que llegó a la mitad de un horario de trabajo, por lo que el supervisor lo puso haciendo trabajos ocasionales en la lista, cuando tengamos tiempo. Las nuevas contrataciones eran provisionales y el chico estaba tratando de hacer una carrera con eso, así que hizo todo muy minucioso y rápido. Se había comido aproximadamente un tercio de la lista antes de que el supervisor lo enviara a las dunas. Teníamos una zona de dunas que se mantenía unida principalmente por hiedra venenosa, no es lo ideal, pero no tienes muchas opciones con las dunas, por lo que tuvimos que dejar que hiciera su trabajo. El problema era que estaba empezando a llenarse el paseo marítimo que atravesábamos hacia la playa. Si nos dejaran solos, comenzaríamos a recibir visitas con erupciones cutáneas, nada bueno. Entonces el superintendente lo envió allí con guantes, tijeras y un balde, pidiéndole que se asegurara de que el malecón estuviera libre de follaje. El chico nuevo regresa a la estación 15 minutos después. Verá, estaba tan entusiasmado que decidió que no necesitaba guantes ni tijeras para hacer el trabajo y se puso sobre la hiedra, en su mayoría venenosa, con sus propias manos. Para cuando regresó a la estación, parecía que tenía Hulk Hans vestido de rojo enojado. El superintendente lo llevó rápidamente a la sala de emergencias, donde le aplicaron una inyección y lo momificaron hasta los codos. Su primer trabajo el día que regresó al trabajo fue aprender a identificar la hiedra venenosa. Eso me recuerda a un amigo que siempre quería impresionar. Una vez, en un camping, decidió acercarse a unas plantas raras que pensaba que eran inofensivas. Resulta que era pura hiedra venenosa. En cuestión de minutos, su piel se llenó de ronchas. Pasó el resto del viaje con crema y vendajes. Al final, aprendió a reconocer las plantas y a nunca ser tan atrevido. Ciertamente no es el error más grande que he visto en mi vida, pero esto permanece en mi memoria. Cuando era enfermera registrada y trabajaba en la UCI, cada mes de julio teníamos una nueva generación de residentes, médicos recién salidos de la escuela de medicina. Muchos eran muy amables, 1 o 2 eran, y a menudo seguían siendo, imbéciles ardientes, y la mayoría sentía que las enfermeras eran solo camareras. Este complejo de superioridad generalmente disminuía sustancialmente en las primeras 2 o 3 semanas, cuando las enfermeras de mi UCI demostraban sus conocimientos y se ganaban su respeto, pero a menudo eran 2 o 3 semanas difíciles para nosotras, las enfermeras. Un mes de julio, el primer día que comenzaron en la unidad, ayudé a un residente a colocar una vía central, IRC yugular interna. Lo insertó y luego le dijo al paciente, listo. Pero no lo era en absoluto. Puse alguna excusa para hablar con él fuera de la habitación, algo como, doctor, ¿podría ayudarme a elegir los suministros adecuados para la siguiente fase del procedimiento? O lo que sea. Fuera del alcance del paciente, le susurré que necesitaba suturar la línea en su lugar. No tenía idea de lo que estaba hablando, vaya, los hombres nunca leen las instrucciones, así que le dije cómo hacerlo. Por suerte para mí, él fue amable y no me criticó por corregirlo, volvimos juntos a la habitación e hice algunas declaraciones de transición para que el paciente nunca supiera que el médico omitió una parte bastante importante del procedimiento. El residente colocó las suturas según le ordené y no hubo ningún daño para el paciente. Después, me llevó aparte y me dijo, mi esposa es enfermera registrada. Me dijo que las enfermeras me salvarían el trasero. Nunca imaginé que sería en mi primer día, gracias. Es interesante ver cómo cambian las dinámicas en el hospital. A veces, los recién llegados tienen esa actitud de superioridad y parecen olvidar que también son aprendices. El momento en que el residente se dio cuenta de la importancia del trabajo en equipo es clave. Esos errores pueden ser críticos, pero tener a alguien que esté ahí para corregirlos marca la diferencia. Al final, todos aprendemos juntos. El primer día de trabajo con un nuevo equipo de construcción, debía reunirme con mi nuevo supervisor en el McDonald's local para seguirlo hasta el sitio de construcción. Llegué y descubrí que habían contratado a 2 personas nuevas, yo y alguien más. El jefe se detiene en su camioneta y nos dice a ambos que lo sigamos. El otro chico y yo, cada uno en nuestros propios vehículos, seguimos al jefe a través del estacionamiento hasta donde salimos a la carretera principal. El jefe gira a la izquierda. Doy vuelta a la izquierda. El chico nuevo gira a la derecha y se va en sentido contrario. Nunca volvimos a verlo ni a saber de él. Los teléfonos móviles no funcionan en las montañas donde estábamos, así que hay que conocer gente en persona. No sé por qué ese tipo tomó el camino equivocado, pero a veces todavía me pregunto acerca de ese tipo. Qué manera tan extraña de comenzar el primer día en un nuevo trabajo. Supongo que él no necesitaba el dinero tanto como yo. Emoticono cara sonriente.
Resulta ser el mejor equipo de construcción en el que he estado. Ese tipo no tiene idea de lo que se perdió. Llegué muy tranquilo al McDonald's, listo para comenzar. El jefe apareció y nos dijo a los dos que lo siguiéramos. Yo giré a la izquierda, y el otro chico decidió irse a la derecha. Nunca supe qué pasó con él. Sin señal en las montañas, fue raro empezar así. Ahora pienso en él de vez en cuando. Al final, la crew que tengo es la mejor, y seguramente él no se imagina lo que se perdió. El chico nuevo en mi trabajo le llevó un plato de pasta normal a una mujer que tenía la enfermedad celíaca y la había pedido sin gluten. Comió una cantidad decente de pasta antes de que su camarero viera lo que estaba comiendo y la arrebatara de la mesa. La mujer estaba comprensiblemente molesta, y después de hablar con el gerente durante unos 20 minutos, su estómago se había hinchado como 2 veces su tamaño normal. El tipo no fue despedido a pesar de que pasamos por un entrenamiento extenso de 2 semanas antes de que nos pusieran en el suelo por nuestra cuenta. Más tarde lo despidieron por quedarse dormido mientras tomaba un pedido en la mesa. Eso es un lío. Me acuerdo de una vez cuando un nuevo trabajador en un café confundió un pedido. Un cliente con alergia a los mariscos terminó comiendo sepia. Fue un desastre. El gerente tuvo que intervenir y explicar la situación. El nuevo no duró mucho. A veces, parece que las cosas pasan solo porque la gente no presta atención. Al menos no le pasó nada demasiado grave al cliente. Espero que esto no quede enterrado. Hace unos meses, contrataron a un nuevo conductor y pensaron que lo sabía todo. Cómo llegar a los lugares, todas las carreteras secundarias, no necesito un mapa, yada yada. Bueno, un día, después de las fuertes lluvias en Nevada que inundaron casi toda Las Vegas, se acumuló mucho tráfico en la primera 15 en dirección sur. De regreso a Los Ángeles provocando un retraso de 3 a 4 horas. Aquí es donde entra su Google Maps mental. Termina tomando el viejo camino, ignorándonos por completo y advirtiéndole que el camino ya no existe, y literalmente, fue arrasado. Aproximadamente 1 hora después, me envían a la frontera estatal en un autobús vacío. Este idiota terminó saliéndose completamente de la carretera y se quedó atrapado en una zanja de 4 pies y necesitó alrededor de 3 enormes grúas para sacar el autocar. Fuente: yo era el autobús de rescate, TL, DR, el nuevo conductor idiota no hace caso de la advertencia y conduce el autobús a una zanja. Es un clásico. Siempre hay alguien que cree que puede omitir las reglas. Este nuevo conductor pensó que conocía el camino mejor que nadie y, al final, terminó atascado en un sitio donde no debía estar. Me mandaron a rescatarlo con otro bus. Resulta que ignorar las advertencias no lleva a nada bueno. Al final, la situación fue un desastre y él solo quedó como el que no escuchó. Centro de llamadas. Todos éramos básicamente nuevos ya que el lugar había abierto en los últimos 6 meses. Acababa de empezar. Al ser un lugar tan nuevo, casi todos conocían a todos por su nombre. No fue difícil. Éramos, tal vez, 100. Entonces, un día, un chico nuevo, yo y algunos más estábamos afuera en el área de humo hablando. Por alguna razón, el chico comienza a hablar de por qué lo despidieron de su último trabajo. Robo de tarjeta de crédito /SS almohadilla. Todos lo mirábamos como si fuera el idiota más grande del mundo. Y miré al gerente del centro de llamadas y a su asistente, quienes de repente estaban muy atentos a nuestra conversación. Todos entramos. El chico nuevo se quedó afuera. La dirección también entró. Al cabo de 1 hora, ya no estaba. Nunca volvió a los teléfonos. No puedo creer que el nuevo tipo se haya dejado llevar y comenzara a hablar de eso. Básicamente nos estaba contando por qué lo despidieron de su trabajo anterior. Todos lo mirábamos como si fuera un tonto. No sé en qué pensaba. Después de eso, el ambiente cambió rápido, y la gerencia se puso atenta. En poco tiempo, el tipo ya no estaba. Es raro cómo una conversación tonta puede hacer que te echen. Una de las cosas que tiene que hacer el turno de noche es triturar todos los papeles en las cajas de trituración. La chica nueva destrozó todo lo que había en la bandeja de entrada de nuestros jefes. Para ser justos, no estaba marcado en absoluto y las bandejas de entrada se parecen a las cajas de destrucción. Es bastante común que pasen cosas así en el trabajo. La nueva chica probablemente no se dio cuenta de la diferencia y, bueno, eso puede pasarle a cualquiera. La gente a veces se confunde con esos detalles. Imagínate la cara del jefe al darse cuenta. Al final, solo queda aprender de los errores y seguir adelante. Quería cargar su iPhone, así que lo conectó a una computadora que estaba asegurada y que nunca debía tener nada conectado a ella.
Error en muchos niveles. Los de seguridad tomaron su teléfono y lo guardaron durante 6 meses mientras lo examinaban los forenses. Durante todo ese tiempo siguió pagando la factura de un teléfono que en realidad no tenía. Finalmente se lo devolvieron y se molestó porque se habían borrado todos los datos del teléfono. Eso suena como un mal día. A veces la gente no piensa en las consecuencias. Usar un computador que tiene restricciones para cargar el teléfono fue un gran error. 6 meses sin su iPhone y todavía pagando las cuentas. Y para colmo, al final se quedó sin datos. Es fácil meterse en problemas por cosas simples, pero aprender a la dura parece ser la única manera. Una semana después, se reportó enfermo. Dijo que pensaba que estaba contrayendo gripe y que necesitaba los próximos 2 días de descanso. Mi jefe lo despidió en el acto. Su mamá llamó 1 hora después exigiendo respuestas. Al parecer le mintió sobre el motivo de su despido. Ahora está despedido y castigado. Es una situación complicada. Mi amigo alguna vez se tomó un día libre porque decía que estaba enfermo. Al final, lo despidieron y su mamá se enteró de la verdad. En vez de ayudarlo, tuvo problemas en casa también. A veces las mentiras se complican y te terminan afectando más de lo que pensabas. Es un buen recordatorio de que hay que ser honesto, aunque duela. No es un accidente nuevo, pero probablemente sea el más divertido que he cometido. Trabajo en atención al cliente en una tienda minorista gigante y un cliente devolvió una muñeca que se suponía hablaba. Lo dañé, y como era necesario, escribí un motivo en el ticket de daño. Como este era DOA, escribí nacido muerto pensando que alguien en DC encontraría el humor negro. Coloque el boleto justo al frente /diagonal centro, en el lugar apropiado para los artículos dañados que esperan ser procesados. Regresó al piso de ventas, con el boleto todavía en él. Es curioso cómo a veces las cosas salen mal. Trabajaba en atención al cliente y un cliente devolvió una muñeca que debía hablar. La dañé, así que escribí Stillborn en el ticket por la broma. Lo puse bien visible, y al final, terminó de nuevo en el piso de ventas con el ticket todavía allí. La reacción de la gente fue algo que no esperaba. Un chico fue a estudiar para ser cajero de banco. Aprendieron cómo abrir fideicomisos familiares. El entrenador les puso a Michael Jordan como ejemplo para el beneficiado. No fue hasta 6 meses después de que un cliente notó que había ingresado a Michael Jordan como uno de los beneficiarios de cada fideicomiso que abría. Un amigo mío estuvo en una capacitación para ser cajero de banco. El instructor les mostró cómo abrir fideicomisos familiares y usó de ejemplo a Michael Jordan como beneficiario. 6 meses después, un cliente se dio cuenta de que mi amigo había puesto a Michael Jordan como beneficiario en todos los fideicomisos que abrió. No sé si eso fue un error o solo una broma. Al final, tuvo que corregir todo. Era alguien del mismo grupo de formación con el que comencé el trabajo. Recorrí la capacitación y en mi tiempo libre escribí un archivo por lotes rápido para abrir los programas más utilizados al comienzo del día. Luego, sintiéndome bien, envié esto a las personas de mi grupo de capacitación. Este tipo en particular de alguna manera logró abrir cientos de instancias de cada programa y enlace en el archivo por lotes, porque afirmó que no sabía a dónde iba todo, directo a la barra de tareas, y siguió ejecutando el archivo por lotes una y otra vez y encima. Terminó sentado frente a su computadora sin hacer nada más que ejecutar mi archivo por lotes repetidamente durante 2 horas, sin atender ninguna llamada, hasta que uno de los supervisores fue a ver cómo estaba. Este es un trabajo de soporte técnico y sí, ya no está aquí. Me recuerda a un compañero de entrenamiento. Era muy tranquilo, pero un día se emocionó con un archivo por lotes que hice para abrir programas. Sin querer, abrió cientos de instancias de todo. Pasó 2 horas haciendo eso y no atendió ninguna llamada. Al final, el supervisor tuvo que ir a verlo. Al parecer, esa no era la mejor manera de usar la tecnología. Al final, ya no está con nosotros. Este tipo en mi oficina trajo su pez dorado como mascota al trabajo, y uno de los corredores aparentemente se lo comió después de un desacuerdo que tuvieron con el pasante, desde que mi director de recursos humanos prohibió las mascotas para una atmósfera más productiva. Eso es raro. Llevar una mascota al trabajo ya es un poco impredecible, pero que alguien se coma un pez, eso es otro nivel. Supongo que la prohibición tiene sentido si hay drama. A veces, lo que debería ser un ambiente relajado se vuelve complicado rápidamente. En fin, ahora el ambiente será más productivo sin mascotas. Una chica nueva en mi trabajo les contó a todos que no cree en la luna, ya que cree que la luna es una imagen enorme adjunta a un satélite colocado allí por el gobierno.
No hace falta decir que todo el mundo siempre se burla de ella. Eso es raro. No puedo creer que alguien piense que la luna es solo una imagen. Hay personas que creen en cosas extrañas, pero eso es llevarlo a otro nivel. Me imagino que es difícil para ella en el trabajo, siempre siendo el blanco de las bromas. Aunque, a veces, es divertido escuchar esas teorías locas. Cada quien tiene sus propias creencias, supongo. Trabajo en la unidad de salud conductual para pacientes hospitalizados de un hospital, sala de psiquiatría. Un compañero de trabajo empezó a salir con un paciente recién dado de alta, lo cual es una tontería. Luego publicó sobre ello en Facebook, donde es amiga de muchos de nuestros compañeros de trabajo, lo cual es realmente tonto. Es un poco extraño que alguien del trabajo salga con un paciente, especialmente uno que acaba de ser dado de alta. Esa persona podría tener problemas que no han sido resueltos. Publicarlo en Facebook solo lo complica más, porque seguramente hay muchas miradas. No entiendo cómo no se da cuenta de lo que eso puede significar para su carrera y para el paciente. La verdad, a veces la gente se deja llevar. El informático vino a nuestra oficina para configurar una MacBook. No era un especialista en Mac. Tampoco sabía cómo funcionaba Dropbox. Eliminó las carpetas de Dropbox de esta Mac. Y de todos los demás ordenadores vinculados a él. Borró todos los archivos de nuestra agencia, varios conciertos de ellos. Estuvimos nerviosos un par de horas, los clientes estaban nerviosos. Nuestro jefe llamó a su jefe. En otra ocasión, el mismo informático estaba esperando una confirmación por correo electrónico sobre la importancia de los archivos en una computadora. No recibí el correo electrónico. Supuse que los archivos no eran importantes. Se eliminó un mes de diseño web sin realizar copias de seguridad. Me sorprende que este tipo siga trabajando en esa empresa. Es curioso cómo a veces la incompetencia se pasa por alto. Recuerdo una vez que un compañero borró archivos importantes por no entender bien las cosas. Todos estábamos nerviosos, y el ambiente se volvió tenso. Pero al final, solo aprendimos a tener más cuidado. A veces, los errores son una lección y quizás es por eso que esa persona sigue en su puesto. La vida en la oficina puede ser sorprendente. La nueva chica donde trabajo, comercio minorista, comenzó a cargarse gratis a los 2 meses de estar allí, ni siquiera había pasado los 3 meses de prueba todavía. En caso de que alguien no lo sepa, la carga gratuita consiste en poner artículos en la bolsa de un cliente y no escanearlos intencionalmente para que los obtenga gratis. Al parecer empezó a hacerlo para la familia, luego para los amigos y luego para los conocidos, obviamente pensando que no podíamos rastrearlo. Se dio la vuelta rápidamente cuando la policía la escoltó un día. Es interesante cómo algunas personas piensan que pueden salirse con la suya. Una vez, un amigo en el trabajo empezó a llevarse cosas sin pagarlas. Al principio, parecía que nadie lo notaba, hasta que un día el gerente revisó las cámaras y todo se descubrió. Al final, fue despedido y no volvió. A veces, la avaricia realmente supera el sentido común. 4:30 de la madrugada y luego tener que leer mucha documentación. Eso haría dormir a mucha gente. Ser desagradable con la gente de un sector pequeño nunca es una buena idea, te topas con esta gente una y otra vez. No es un buen trabajo de ninguna de las partes aquí. Pero el jefe parece un maniático del control. En el mundo de la producción, existe un dicho que menciona que un asistente de producción en un proyecto puede convertirse en tu productor ejecutivo en otro futuro. Lo más recomendable es actuar siempre con respeto y consideración hacia los demás. Debemos trabajar en el mismo lugar. Hay un lavaplatos que sabe cómo hacer funcionar correctamente la máquina, y Dios lo bendiga, él mismo se encarga de sacar a la gente del pozo y cambiar el agua él mismo de vez en cuando. Muchas veces, los nuevos empleados no tienen idea de por qué este grandullón les grita en español y sobreviene el drama. Aquellos que realizan su trabajo de manera competente son realmente valiosos. En el sector público, a menudo la situación es complicada. Cuando delego una tarea que no puedo llevar a cabo personalmente, la probabilidad de que llegue a alguien que la maneje adecuadamente es de aproximadamente un 60%. En una ocasión pedí a un equipo que enviara unos documentos, y la respuesta fue un simple no hay documentos adjuntos. Volví a enviar la tarea con una corrección y, sorprendentemente, la completaron. ¿Qué esperas cuando no hay entrenamiento? Son lavaplatos, esperar que cada persona que tiene ese trabajo sea un genio mundial es simplemente una tontería.
Editar, en la posición de lavar platos, probablemente encontrarás algunas personas que simplemente están de paso en su camino hacia cosas más importantes o no, pero seamos honestos, encontrarás algunos idiotas. Es un trabajo de mierda y encontrarás gente que no tiene ni idea ni sentido común. Esa es simplemente la naturaleza del puesto. Si no los entrenas y termina mordiéndote el culo, es tu culpa. Explicar el funcionamiento de la máquina no debería tomar más de 10 minutos. A mi parecer, la responsabilidad recae en el empleador en esta situación. La instructora dice cómo hacerlo correctamente y los estudiantes se niegan e insisten en que en la escuela le enseñaron que no tenía que cubrir la piel. Después de una leve disputa, el instructor dice que, como sea, estará bien. ¿Es el instructor quien debería ser despedido? Claro. Un instructor capacitado no habría permitido que un estudiante al azar se encargara de un animal tan significativo, especialmente uno que no estaba dispuesto a seguir las direcciones. Jajaja, cuando era un despachador nuevo, atendí esa llamada un domingo por la mañana. En lugar de pedirle consejo al supervisor, seguí adelante y tonifiqué un camión. La tranquila mañana del domingo fue interrumpida cuando le dije a la estación más cercana que respondiera a un gato en un árbol. El jefe de turno se encuentra con que ignore la estación X, tomaremos la camioneta y le avisaremos. El jefe me llama en el camino y me dijo, ¿alguna vez has visto un esqueleto de gato en un árbol? Es gracioso recordar ese día. Estaba nervioso como nuevo despachador y no sabía cómo manejar la situación. Mandar a un camión por un gato en un árbol fue un error. La respuesta del jefe fue bastante directa. La verdad, nunca había pensado en las cosas de esa manera. Me enseñó a ser más cauteloso con mis decisiones. A veces, las cosas pequeñas pueden causar un gran revuelo. Una vez tuve que conducir mi coche personal hasta un lugar de trabajo. Estaba muy oscuro y retrocedí mi Camaro contra una de nuestras camionetas con bastante fuerza. Salí del coche totalmente avergonzado para evaluar los daños. Para mi sorpresa, nadie se dio cuenta. Hacía bastante ruido y estaban como a 20 pies de distancia. No tengo idea de cómo no lo escucharon. Solo dije, muy bien chicos, me voy de aquí y me fui, emoticono cara de indiferencia, editar, no se produjeron daños en el parachoques del camión de engranajes. Solo mío y mi orgullo. Eso es algo que podría pasarle a cualquiera. Te sientes mal en el momento, pero al final, nadie se dio cuenta. Es curioso cómo a veces las cosas pasan y parece que el universo está de tu lado. Aunque tu orgullo se llevó el golpe, al menos la camioneta estaba bien. A veces hay que saber salir por la puerta trasera y dejar atrás lo que pasó. Me recuerda a la contratación más reciente en mi trabajo. Una mujer de 30 y tantos años se tomó un descanso para fumar durante el comienzo del almuerzo y abandonó el trabajo en su primer día, después de 4 horas de capacitación. No me lo dijo, no le dijo a mi compañero de trabajo quien la estaba entrenando, no le dijo al maldito gerente. En cambio, envía a su marido 2 horas más tarde a buscar su chaqueta. No podemos entregar su propiedad a nadie más que a ella. Entonces su marido procede a tener una pelea casi a gritos con mi manager. Eso me recuerda a una vez en el trabajo. Un nuevo empleado se fue durante una pausa para el almuerzo, solo con unas horas de entrenamiento. No avisó a nadie, ni a su compañero ni al gerente. Al rato, su pareja llegó a buscar su chaqueta y casi se pelea con nuestro gerente. Fue un lío. No sé qué pensaba, pero definitivamente no fue la mejor forma de empezar un nuevo trabajo. Eso es una lástima, ya que parece que el tipo al menos sabía lo suficiente como para reemplazarlo por su cuenta y realmente pensó que estaba haciendo lo correcto. Entiendo que lo que hizo estuvo mal, pero parece que fue competente y cometió un error honesto, lo que después de una lección valiosa como esta, despedirlo suena como un desperdicio. Algunas organizaciones creen que es necesario dominar la habilidad aprendida ese mismo día. Sin embargo, la responsabilidad recae en el responsable, ya que sería lógico verificar antes de que se realicen grandes cantidades de trabajo. Parece que el encargado no asumió su papel en esta situación. Podría haber reconocido que tenía la oportunidad de mejorar la capacitación brindada. Un chico que conozco hizo eso. Perforado desde el interior de la casa, por alguna extraña razón, desde el exterior a través del ladrillo hasta el contador de gas. El taladro se atascó en el metal. El jefe nos llamó a mí y a otro técnico para ayudar porque obviamente iba a tomar más tiempo terminar. Llegué y el departamento de bomberos se estaba yendo y el encargado del gas instaló un medidor /diagonal caja de gas fresco en la casa. Él nunca vivió eso. Me acuerdo de un amigo que hizo algo parecido.
Estaba haciendo una reparación en casa y, sin darse cuenta, perforó la tubería de agua. Todo se inundó. Llamó a un par de nosotros para ayudar. Cuando llegamos, ya había un fontanero tratando de arreglar el desastre. Fue un momento incómodo y siempre le recordaré esa anécdota. Aunque a veces se ríe de sí mismo por eso. Un chico que conozco, Jeff, trabajaba como técnico de educación en una escuela para personas con necesidades especiales. Un día, durante el recreo, uno de los niños autistas salió corriendo, saltó la valla y empezó a correr calle abajo. Jeff era el único adulto al alcance del oído, así que corrió tras el niño, afortunadamente lo atrapó y lo trajo de regreso. Luego me despidieron por dejar a los otros niños sin supervisión. Eso me recuerda a una vez que un amigo mío trabajó en una escuela con niños especiales. Un niño se escapó durante el recreo y solo él estaba cerca, así que corrió tras el chico y lo atrapó. Pensé que iba a recibir elogios, pero lo despidieron por dejar a los demás niños solos. A veces, hacer lo correcto no es suficiente. Trabajé en una cervecería que vendía cerveza en botellas con una tapa de cerámica inusual. La tapa de cerámica tenía una pequeña arandela de goma. Cancelarlas con el proveedor era tarea del personal junior de cervecería. El acuerdo ya fue establecido por compras con varias pausas de compra, P1000, 10.000, etc. A precios unitarios variables, es decir, compre más juego menos por lavadora. El chico nuevo consigue el trabajo. Calcula que puede ahorrar dinero comprando una cantidad mayor. Lo cual, por supuesto, es técnicamente cierto. Lamentablemente, cuando llegaron no cabían en el almacén. Había pedido 10 veces el pedido habitual a largo plazo, más de 1 millón. Al final tuvimos que alquilar espacio adicional para el almacén. Al menos se hizo un nombre. Vaya. Este es uno de los motivos por los cuales Target Canadá no tuvo éxito. Los clientes solicitaban mucho más de lo necesario porque estaban bajo seguimiento de inventario. El centro de distribución siempre estaba desbordado. Los camiones esperaban durante semanas. ¿Sabes cómo limpiamos los vasos después de un laboratorio de química? Agua y jabón, seguido de un enjuague con agua desionizada para eliminar cualquier impureza que pueda interferir con el siguiente experimento. Si solo estás limpiando una taza, no veo por qué el agua y el detergente no la limpiarían lo suficiente. Ella no hizo nada malo y realmente no era necesario tirar esos vasos. Es curioso cómo la gente se exagera por cosas simples. Recuerdo una vez que estábamos en un laboratorio y alguien se molestó porque no se limpiaron las probetas correctamente. Al final, solo usamos agua y jabón como siempre. Era innecesario volver a tirar cosas. A veces hay que relajarse y confiar en lo básico. Un día, unos amigos y yo estábamos afuera de un restaurante cuando este auto se detiene, su neumático delantero derecho se tambalea como si estuviera a punto de salirse en cualquier momento. Este aspirante a matón sale y se lo dijimos, a lo que él respondió, no, hermano, me acaban de poner estas llantas. Entonces, le dijimos que no debían haber apretado uno de ellos, pero él no nos escuchó y comenzó a comportarse cuando insistimos en que su neumático estaba a punto de caerse. Entonces, volvemos a nuestra conversación y un par de minutos después sale del restaurante, se sube a su auto y se marcha. Uno de mis amigos sugirió conducir en la misma dirección que había ido y ver, y no me jodas, a menos de un cuarto de milla de la carretera lo encontramos, sentado en una zanja sin el volante a la vista. Me acuerdo de una vez que estaba con unos amigos en la calle. Vimos a un tipo que salía de un coche con una llanta que parecía que iba a caerse. Le dijimos, pero él se hizo el desentendido. Al final, se fue y a los pocos minutos lo encontramos en una zanja, sin su rueda. Nos miramos y solo pudimos reírnos de lo obvio que era. A veces la gente no escucha. Esto sucedió 2 veces en el lugar donde trabajo, el mismo tipo en ambas ocasiones. La cuestión es que trabajo en un concesionario Benz y las ruedas se cayeron en la entrada del servicio, justo donde están todos los clientes. No hace falta decir que lo dejaron ir, y ahora necesitamos obtener la firma de un testigo para cada automóvil que diga que lo vimos con el torque adecuado. Es curioso cómo a veces las cosas ridículas pasan en el trabajo. En mi caso, una vez un compañero dejó caer las ruedas justo cuando estaba entrando un cliente. Todo el mundo se quedó mirando. Al final, tuvieron que despedirlo. Ahora, para cada coche, necesitamos firmar que revisamos que todo esté bien. Es un poco exagerado, pero bueno, así es la vida. Así es como deberían funcionar las cosas, al menos la primera mitad.
Alguien cometió un error, nadie resultó herido o muerto, por lo que no hay nada que hacer al respecto excepto que le griten y le enseñen cómo no volver a hacerlo. No hay razón para que te despidan por algo así. A veces, las cosas salen mal. Recuerdo cuando un amigo se equivocó en su trabajo, todos se pusieron nerviosos, pero al final nadie resultó herido. Solo le dieron un sermón y le explicaron cómo evitarlo en el futuro. Y sí, fue incómodo, pero no fue para tanto. No todas las situaciones son razones para perder el trabajo. A veces solo necesitas un buen recordatorio. Casi hice esto yo mismo el otro día. Nuestros registros no salen del modo de capacitación hasta que un gerente haya iniciado sesión y haya desactivado el modo de capacitación. La única razón por la que lo capté fue porque noté el pequeño TR en la esquina de la pantalla. Eso me pasó una vez en un trabajo anterior. Estaba haciendo un cierre y noté que el sistema estaba en modo de prueba. No me di cuenta hasta que vi un mensaje en la pantalla. Fue un alivio que nadie estuviera esperando ser atendido en ese momento. Al final, solo tuve que avisar a un supervisor para que lo arreglara. A veces, esos detalles pequeños pueden salvarte de un gran lío. He tenido la misma experiencia pero con basura. Le dije a un tipo que fuera a buscar la basura y regresó con basura en las manos y no con las bolsas llenas de basura. No entendía cuál era el problema. Me pasó algo parecido con un amigo. Le pedí que llevara la basura y regresó con solo una bolsa de papel vacía. No entendía por qué era un problema. A veces la comunicación se complica y piensas que algo es obvio, pero para otros no lo es. Un momento raro, pero al final nos reímos de eso. Tienes que proporcionar algo de contexto. La mayoría de la gente no sabe lo que esto significa. Para aquellos confundidos, normalmente, se administra una vía intravenosa con NS, una mezcla de sal y agua que se aproxima enormemente a lo que hay en las venas, excepto los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, es decir, las células. El uso incorrecto de potasio puede haber provocado que el corazón del hombre se detuviera. Este tipo de cosas pasa en el hospital. Un amigo médico me contó que una vez confundieron un líquido y usaron potasio en lugar de solución salina. Resulta que eso puede ser fatal y el corazón del paciente se detuvo. Fue un momento tenso. Al final, aprendieron a revisar 2 veces antes de administrar cualquier cosa. Un buen recordatorio de la importancia de prestar atención en esos momentos. Mi marido fue criado como musulmán y todavía lo es, por lo que nunca ha comido carne de cerdo. O eso pensó. No sabía que todo el jamón es de cerdo y había comido algunos en un restaurante. Le informé que jamón y cerdo son solo nombres de diferentes tipos de carne de cerdo. Él simplemente se encogió de hombros, porque el pecado no está sobre él. Si no se lo hubieras revelado, podría haberlo disfrutado sin culpa, pero ahora que está al tanto, se convierte en algo pecaminoso. Lo arruinaste para él. En un disco duro, formatear suele ser como decirle a la computadora que los datos ya no están allí para que pueda escribir sobre ellos, pero hasta que usted escribe sobre ellos, los datos todavía están físicamente allí. Para recuperarlos, utiliza un software que encuentra dónde están los datos y los reetiqueta esencialmente como espacio usado. Si está sobreescrito, una empresa especializada puede desmontar el disco duro, meterlo en una máquina que pueda leerlo con técnicas que yo no entiendo y listo. Aunque no creo que funcione en SSD. Si se ha reescrito, edité esto para mayor claridad. También ortografía. Existen programas capaces de acceder a esos archivos que no están indexados. Es decir, no es necesario abrir el disco duro para poder ver su contenido. Estuve allí cuando Best Buy compró Geek Squad por primera vez. Su enfoque original era Geek Squad es un grupo de servicio al cliente que se dedica a reparar computadoras. Todo se trataba de hacer un trabajo de calidad y hacer felices a los clientes. Eso duró aproximadamente 6 meses hasta que la empresa Best Buy se hizo cargo. Ahora son solo vendedores con diferentes uniformes. Recuerdo cuando Best Buy compró Geek Squad. Al principio, todo giraba en torno a ayudar al cliente y hacer un buen trabajo. Después de unos meses, la dirección cambió y se enfocaron más en las ventas. Pasaron de ser un grupo dedicado a reparar a simplemente vender cosas. Es una pena ver cómo cambiaron sus prioridades. Sí, en la mayoría de los trabajos el primer día lo único que quieres es mantener la cabeza gacha y hacer lo que te dicen o se espera de ti. Si te dicen que hagas algo tan ridículo como esto, no estoy convencido de que todos no lo hagan, especialmente si te lo dice un mayor. Claro.
Si sucede en la primera semana, no me digas que haga algo en tono de broma, porque lo haré. He tenido suficientes experiencias laborales para comprender que el sentido común no siempre se aplica en el entorno laboral. Jaja era la interfaz electrónica para el instrumento nuclear de rango fuente. Solo tenía 2 conexiones, pero ambas eran coaxiales y pensé que tenía la configuración correcta. Resulta que revertirlos lo quemó. Me metí en algunos problemas y tuve que dar capacitación sobre procedimientos de control de calidad y mantenimiento de NI. Eso suena como una experiencia interesante. A veces, incluso un pequeño error puede llevar a grandes consecuencias. Creo que todos hemos estado allí en algún momento, confundiendo cables o conexiones. Las capacitaciones en procedimientos de calidad son bastante comunes después de un problema. No es divertido tener que hacer eso, pero seguro que aprendiste mucho de la situación. Al menos ahora sabes cómo evitarlo en el futuro. Mantuvo las manos aunque tuvo una buena visita al hospital. Era su primer y último día de trabajo. El supervisor también se metió en problemas por no explicar claramente cómo bajar las escaleras y no la cuerda. Desafortunadamente, supongo que esto es lo que pueden causar las barreras del idioma. Parece que esa persona hubiera representado un riesgo en cualquier caso, ya que se interpretó bajar como deslizarse por un edificio de 4 pisos sin ningún equipo de seguridad, casco o guantes. Estaba tomando decisiones poco prudentes. La falta de juicio en situaciones de riesgo puede llevar a consecuencias peligrosas, y es importante siempre actuar con precaución y estar protegido ante circunstancias complicadas. Algunas empresas tienen la mentalidad de que necesitas dominar la habilidad que acabas de aprender ese día. Cuando realmente es culpa de los OP, ¿por qué no volverías y comprobarías antes de que se cortaran 500 tablas? Parece que el OP simplemente lo arrojó debajo del autobús en ese caso. Podría haber dado un paso al frente y al menos admitir que podría haberlo entrenado mejor. A una velocidad de 1 tabla por minuto, el joven habría tardado alrededor de 8 horas. Incluso si consideramos 2 tablas por minuto, seguirían siendo 4 horas sin que el personal revisara el trabajo o se asegurara del progreso. En este caso, la responsabilidad recae tanto en el individuo como en quienes no supervisaron la situación. Es importante que todos los implicados mantengan la comunicación adecuada para evitar malentendidos. La regla general con una persona y un equipo absolutamente nuevos es, pida a alguien con experiencia que revise todo nuevamente durante al menos la primera semana. No asumas que un novato sabe lo que está haciendo, y tampoco dejes que él lo asuma. Explique que no es un reflejo de él, es solo una cuestión de tener cuidado con los costos y la seguridad. Tuve un amigo que empezó en un nuevo trabajo y se sintió inseguro con el equipo. Le dije que pidiera ayuda a alguien con experiencia. Al principio, le costó un poco aceptar, pero lo entendió. Después de una semana, se sentía más seguro y confiado. Fue un buen recordatorio de que pedir ayuda no significa que seas débil. A veces, solo se trata de ser prudente. Recuerde, no es el chico nuevo, es el entrenador o la falta de uno. No puedes simplemente sentarte en una máquina y decir, sí, sé exactamente cómo funciona esto a menos que tengas experiencia previa. Para ser bueno en algo, primero debes saber cómo hacerlo correctamente. A veces veo a la gente en el gimnasio que actúa como si supiera todo. Recuerdo a un amigo que se lesionó porque no quería pedir ayuda. Pensaba que podía hacerlo solo, pero al final, nadie nace sabiendo. Al final del día, no está mal pedir que te enseñen. Un buen entrenador puede hacer la diferencia. Es mejor aprender bien desde el principio. Jaja. Oh Dios. Esta es una de las razones por las que Target Canada fracasó. Todos pidieron mucho más de lo necesario porque nos estaban rastreando las existencias. ¿DC estaba constantemente atascado? Los camiones estuvieron alineados durante semanas. Eso suena caótico. Recuerdo cuando un amigo trabajaba en un almacén y pasaban por situaciones similares. Todo el mundo compraba en exceso por la disponibilidad en tiempo real. Al final, todo se volvía un desastre logístico. La planificación no funcionaba y las entregas se atrasaban. Fue un tiempo difícil, pero al menos generó algunas anécdotas graciosas que recordamos hasta hoy. Se trata de la falta de respeto que alguien tendría al ocupar un lugar obviamente reservado. Considerando que es un empleado nuevo, eso muestra cómo va a actuar en el futuro, y si siente que puede ocupar los lugares reservados porque le apetece, ¿qué más muestra eso? Es curioso cómo a veces las pequeñas acciones dicen mucho sobre alguien.
Recuerdo a un nuevo compañero de trabajo que ocupó un espacio reservado. Al principio, pensé que era un malentendido, pero luego me di cuenta que eso reflejaba su falta de consideración. Si no respeta las reglas simples, ¿qué más pasará en el futuro? Eso me hizo reflexionar sobre las pequeñas señales que la gente muestra desde el principio. Parece razonable. Si el CEO no puede estacionar, puede llegar 10 minutos tarde, lo que puede significar perder una reunión con un gran cliente, una agencia reguladora o quien sea. Si le vas a pagar un salario enorme, tienes que hacer todo lo necesario para aprovechar cada segundo de su tiempo. Además, es como quitarle la silla o la computadora a alguien. Simplemente no lo haces, es muy grosero. Creo que esa idea tiene sentido. Recuerdo que un amigo llegó tarde a una reunión importante porque no encontró lugar para estacionar. Al final, perdió la oportunidad de impresionar a un cliente clave. Es curioso cómo pequeños detalles pueden tener un gran impacto. La puntualidad y el respeto son esenciales en el trabajo, y es cierto que dejar que alguien más use tu espacio se siente inapropiado. Para ser honesto, fue, que yo sepa, un error. Fue en un antiguo trabajo mío. Estábamos limpiando pescado y como todavía no tenía control total de su cuchillo, me lo clavó en la mano. Aunque no estuvo tan mal. Fue en un trabajo anterior, estábamos limpiando pescado. Mi amigo, que aún no dominaba bien el cuchillo, se lo metió en la mano. No fue tan grave, solo un susto. Al final, aprendió a tener más cuidado y yo me llevé una anécdota para contar. A veces, esas cosas pasan. No estoy en la industria, pero tengo un interés moderado en ella. Sí, es un tipo de combustible para aviones. El pistón IRC tomaría un tipo de algas que es similar a la gasolina, pero JP8 es una mezcla de diferentes tipos de combustibles más cercanos. Al kersene. Tengo un amigo que siempre me habla de aviones y combustibles. Un día me explicó la diferencia entre el avgas y el jeta. Fue interesante, pero yo no sé mucho del tema. Él usa su conocimiento para hacer cosas relacionadas con la aviación, aunque no trabaja en eso. A veces es un poco técnico, pero a mí me parece curioso cómo funcionan esas mezclas de combustible. Crédulo. Corrió al otro restaurante con el cubo. Abrieron la puerta del vapor y llenaron el cubo de vapor. Cuando regresó, le dijimos que no selló el cubo correctamente y lo enviamos de regreso por más. Eso me recuerda a un amigo que siempre se tragaba las historias que le contábamos. Una vez, le dijimos que llenara un balde con vapor de la cocina. Fue corriendo y regresó con la ilusión de haberlo logrado. Pero nosotros le dijimos que no lo había cerrado bien y lo mandamos de vuelta. Al final, nos reímos mientras él seguía creyendo en la broma. Simplemente no se daba cuenta. ¿Diferente sistema operativo? Crecí con la mierda de Apple y cada vez que tengo que usar una PC es una curva de aprendizaje completamente nueva. Pasar de Windows XP a Windows 7 5 años después fue extraño. Utilizo la versión para Mac de Microsoft Office, así que sí, puedo usar Excel y Word y demás, pero iniciarlos en una PC real me lleva un tiempo solo porque es una configuración diferente. O la persona podría ser simplemente un idiota, pero me gusta darle a la gente el beneficio de la duda hasta que esté seguro de que es un tonto. Entiendo lo que dices. Pasar de un sistema operativo a otro siempre puede ser complicado, sobre todo si has crecido con uno. Yo también he tenido mis problemas al usar PC después de estar en un Mac. A veces, hasta un pequeño cambio puede hacerte sentir como si no supieras nada. Pero claro, hay que ser paciente y no asumir que los demás son tontos. Cada quien tiene su propia experiencia. Aquí te dejamos una anécdota para tu anécdota. En cada muro de escalada que he visitado, 3 en total, había niños respaldados, estudiantes respaldados y personas que estaban aprendiendo a liderar. La única vez que he visto a un instructor instruyendo a alguien sin tener un respaldo es cuando dicha persona estaba asegurando automáticamente o haciendo boulder. Soy del Reino Unido, pero dudo que su país sea tan incompetente como para que brindar protección básica a los nuevos escaladores sea algo común, pero quién sabe. Me parece curioso cómo en los muros de escalada siempre hay más gente esperando que escalando. En mi experiencia, he notado que la mayoría de los instructores están ocupados, y los que realmente están enseñando son excepciones. Al final, todos estamos aprendiendo de alguna manera, pero parece que la seguridad básica a veces no es la prioridad. Tal vez es un problema general, no solo en el Reino Unido.
Me gusta que estas sean las preguntas que se hacen, y no, ¿por qué diablos fue tan estúpido como para querer ver películas en el trabajo? Es trabajo. Vas allí y trabajas de 4 a 8 horas. Luego, vuelves a casa y miras todas las películas que quieras. En esta situación particular, la descripción del trabajo se reduce a permanecer sin hacer nada, por si acaso surge la necesidad de actuar. No se puede negar la falta de inteligencia, pero el deseo de evitar la inactividad es comprensible. Pasar 8 a 12 horas sin hacer nada puede resultar mucho más agotador y estresante mentalmente que realizar cualquier tarea, ya sea sencilla o compleja. Es común que el personal de seguridad nocturna lleve consigo un libro o un dispositivo de música para pasar el tiempo. Mi compañero de trabajo era una referencia para alguien que postuló en Walmart. Cuando llamaron a mi compañero de trabajo, una de sus preguntas aparentemente estándar fue: ¿crees que esta persona apuñalaría a un compañero de trabajo o a un cliente con un cuchillo? Eso es raro. No sé qué clase de preguntas están haciendo en Walmart. Es un poco exagerado pensar que alguien podría hacer algo así. Tal vez solo estaban tratando de evaluar el carácter de la persona, pero esa pregunta, en específico, parece sacada de una película de terror. Imagínate recibir una llamada así sobre un amigo. Debe haber sido incómodo para mi compañero. Hay muchos lugares donde la intuición y la iniciativa nunca quedan impunes. Trabajé en una filial de Hábitat para la Humanidad, yo era el encargado de vender las casas y encontrar compradores. Entonces, un día que estoy en un recorrido no urgente por Home Depot, por lo que los materiales se necesitarán en unas pocas semanas, me doy cuenta de que el sindicato de maestros local está a unas cuadras de distancia. Me dirijo a hacer mi perorata y me voy. Llego un poco tarde a la oficina. Reprendido, explíqueme, reprendido más por el servicio de urgencias por no preguntarle. Atrapado en el infierno durante semanas. Hasta que unas semanas después uno de los profesores compró una casa. Entonces no se callaba sobre lo genios que él y yo éramos por contactar al sindicato de docentes, emoticono cara de disgusto. A veces, hacer algo sin preguntar puede salir mal. Me pasó cuando trabajaba en una organización. Salí a buscar materiales y pensé en hablar con un sindicato de maestros cercano. Al regresar, mi jefe no estaba feliz. Pasé semanas recibiendo críticas por no informarle. Pero al final, un maestro compró una casa y todos hablaban de lo bien que lo hice. Es curioso cómo cambia la perspectiva. De hecho, vi que esta situación de estacionamiento sucedía con frecuencia en un antiguo trabajo donde había dos presidentes, uno de la empresa y uno de las divisiones principales de la empresa. Ambos estaban ausentes con frecuencia, pero regresaban sin previo aviso o al azar para encontrar autos en sus lugares. Además, se trataba de un terreno muy pequeño y el 75% de los empleados tenían que aparcar en la calle de una ciudad importante cerca del edificio. Un presidente se enfadaría y exigiría a quien quiera que estuviera allí que se moviera. También se enviarían correos electrónicos. El presidente de la división, mi jefe, lo ignoraba, se estacionaría en la calle y les haría saber a todos que había regresado. Sin embargo, debo decir que siempre admiré a los nuevos empleados que tuvieron las pelotas de estacionarse en los lugares de presidente, vicepresidente, ejecutivos, etc. Cuando había un 50/50 de posibilidades de que estuvieran allí. Es curioso ver cómo algunas personas se toman muy en serio su posición. En ese antiguo trabajo, uno de los presidentes se molestaba mucho si alguien ocupaba su lugar. Mientras tanto, mi jefe simplemente se acomodaba y dejaba que todo fluyera. A veces, ver a nuevos empleados atreviéndose a aparcar en esos espacios me hacía pensar en lo valientes que eran al ignorar el estrés de los altos mandos. Todo un contraste, ¿no? Fueron entrenados incorrectamente por alguien sin suficiente experiencia. Recibieron consejos de otra persona que no había estado allí el tiempo suficiente para conocer las peculiaridades del trabajo. Estaban en un puente en particular y le dijeron a la persona: son 25 pies más o menos unos pocos pies, cuando en realidad ese puente en particular tiene una altura máxima de 16 pies. Los otros puentes son de los años 20, pero ese es el puente más corto de toda la región. Protesté cuando el jefe hizo que un novato los capacitara, así que mi conciencia está limpia. Normalmente hago todo el entrenamiento, nunca he tenido un problema, y la única vez que se lo pasan a otra persona, esto es lo que sucede. Su culpa, bueno. Este tipo de situaciones son comunes en el trabajo. A veces, alguien nuevo da consejos poco útiles y puede llevar a errores tontos. Recuerdo una vez que un compañero confundió las medidas y tuvimos que arreglar todo después. Yo siempre insistí en hacer la capacitación, pero no me escucharon. Al final, es responsabilidad de la persona que no tuvo la experiencia adecuada. Lo raro es que, a pesar de esto, seguí adelante.
Hay programas que lo hacen, pero algunos de ellos no son confiables en cuanto a lo que pueden recuperar y lo que no pueden recuperar. Recuva suele ser una buena utilidad gratuita que es bastante confiable. Las empresas profesionales de recuperación de datos suelen ser mucho más fiables. Puedo confirmar la efectividad de Recuva. Un disco externo sufrió un fallo y casi pierdo más de 70 gigas de valiosos videos. Recuva logró recuperarlos todos. Es fundamental recordar que siempre hay tiempo para desconectar de manera segura los dispositivos externos. Sin embargo, las memorias USB son generalmente seguras en la actualidad. Esencialmente el último macho de esa especie que conocemos. Quiero decir, mucha gente pensaba que muchas especies de animales estaban muertas, hasta que alguien se aventuró en la zona desmilitarizada de Corea del Norte y del Sur y encontró muchos animales. Es interesante cómo a veces se da por hecho que algo está extinto. Recuerdo una vez que un amigo y yo fuimos a un lugar remoto, pensando que ya no quedaba nada. Pero nos sorprendió ver algunas especies que se creían desaparecidas. Nos hizo pensar en lo resilientes que pueden ser los ecosistemas, aunque el contexto sea complicado. La naturaleza siempre tiene sorpresas. Dar entrenamiento es una pena común por errores en el ejército estadounidense. Obliga a la persona que cometió un error a estudiar el tema y educar a sus compañeros sobre el procedimiento adecuado. Siempre que alguien con conocimientos supervise la calidad de la formación, será eficaz. Parece que dar formación como castigo es una forma interesante de corregir errores. Mi amigo en el ejército tuvo que hacerlo una vez. Cometió un error en una operación y, en lugar de ser reprimido, tuvo que dar una clase. Al final, aprendió mucho y sus compañeros también. Dicen que a veces, los errores se convierten en las mejores lecciones. Es una manera diferente de afrontar las cosas. Sin embargo, en este caso específico, literalmente toda la descripción de su trabajo es sentarse sin hacer literalmente nada, en caso de que tenga que hacer su trabajo. No digo que no sea muy tonto, pero el impulso es totalmente comprensible. Hacer literalmente nada durante 8 a 12 horas es, para un gran segmento de la población, en realidad significativamente más agotador y mentalmente estresante que realizar una tarea, simple o no. Por ejemplo, nunca he conocido a una persona de seguridad nocturna que no lleve consigo al menos un libro o un dispositivo MP3 a los turnos de noche. Es curioso cómo algunas personas pueden estar en un trabajo donde no hacen nada. Tengo un amigo que trabaja de guardia de seguridad. A veces solo se sienta y espera. Le cuesta mantenerse alerta. Siempre lleva un libro o música para distraerse. A veces me pregunto si sería mejor hacer algo más activo en lugar de solo esperar. Es cansado de otra manera, aunque parece fácil. La mente también necesita trabajo. Algunos trabajos tienen mucho tiempo de inactividad. Trabajo en una mesa de servicio y necesitamos tener a alguien allí los fines de semana y hasta altas horas de la noche antes de las fechas límite, aunque apenas conseguimos boletos. Así que veré televisión o leeré un libro probablemente durante al menos el 25% de mi turno. Entiendo esa situación. Trabajar en un lugar donde hay tanto tiempo muerto puede ser aburrido. Al final, uno termina haciendo lo que sea para pasar el tiempo. Leer un libro o ver televisión suena como una buena opción. Es un alivio poder relajarse un poco mientras cumples con el trabajo, aunque sea solo una semana más. También conocimientos necesarios para evitar el error. Los refrigeradores deben estar cerrados para funcionar es un conocimiento que todo el mundo tiene, por lo que su error fue estúpido. El tipo que reemplazó la hoja de sierra por la incorrecta cometió un error, pero es razonable suponer que las hojas son iguales. A veces, la gente comete errores que parecen obvios. Recuerdo a un amigo que conectó un electrodoméstico mal y pensó que estaba roto. En realidad, no lo apagó nunca. Es fácil olvidar lo evidente. También vi a alguien reemplazar una pieza en una herramienta, solo para darse cuenta de que no encajaba. Justo en ese momento, te das cuenta de que es importante prestar atención a lo que haces. Puedo dar fe de Recuva. Mi disco externo se lo comió y casi pierdo más de 70 gigas de vídeos realmente sentimentales. Recuva logró recuperarlos a todos. Amigos, siempre hay tiempo para extraer de forma segura sus unidades externas. Sin embargo, las memorias USB son seguras por defecto hoy en día. Tuve una experiencia similar con un disco duro externo. Guardaba recuerdos familiares y de pronto dejó de funcionar. Pensé que los había perdido para siempre. Al final, encontré un software que me ayudó a recuperar todo.
Desde entonces, siempre desconecto mis dispositivos de forma segura. Es increíble cómo la tecnología puede salvarte, pero también hay que tener cuidado con cómo la usamos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.